Antes que nada, nosotros vamos a empezar con un tema sobre los 7 sacramentos, lo que es el orden sacerdotal. Nos han preguntado lo que es, somos estudiantes de la teología, un diplomado en teología en la Escuela de Santo Tomás de Aquino de Guatemala. Entonces, el licenciado nos ha preguntado ese tema. Entonces, antes de eso, vamos a empezar con nuestra presentación. ¿No que quieres comentar algo, mi hermana Miguel? Muy bien, buenas tardes, días, noches a todos los que nos están viendo. Qué gusto poder saludarlos. Como decía mi compañero y hermano Américo, vamos a presentar el tema del sacramento del orden y empezamos prácticamente desde lo más fundamental, qué es el sacramento del orden, qué es el nombre, de dónde viene. Entonces, hay muchas preguntas que giran alrededor de este sacramento y vamos a tratar de contestarlas en este podcast para que todos aquellos que tienen inquietud o ciertas dudas o unos cuestionamientos por ahí, para que tengan más claro esto. ¿Te parece bien si empezamos por ahí? Sí, sí, me parece bien. Empezamos con nuestro tema. Aquí nosotros vemos la pantalla lo que es el sacramento de orden sacerdotal. Hay que entender bien el orden sacerdotal y son dos temas que es del servicio, por ejemplo, lo que es del matrimonio y el orden sacerdotal también. Eso podemos encontrar en el catecismo de la Iglesia Católica. Sí, en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1536 dice: el orden es el sacramento, gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado, en numeral 1536. ¿Qué quieres comentar algo, mi estimado hermano? Por ejemplo, aquí estamos viendo algo importante, que son los 3 grados del sacerdocio que existen, del orden sacerdotal. Ajá. Y es que vemos también que la iglesia es una jerarquía que se maneja por ciertos lineamientos que no pueden ser saltados, sino que la iglesia es cauta en dar los lineamientos y el orden para sus miembros, en este caso los que son de orden de servicio como los sacerdotes. Y es importante, Ajá. ajá, Sí, perdón. Sí, y una de las cosas también, o sea, el orden sacerdotal, eso fue instituido por Jesucristo. Él mismo lo ha instituido también. Tenemos que, por ejemplo, basar en la Sagrada Escritura, tanto lo que es los padres en la iglesia, también vemos todo eso también. Pero nosotros vamos a enfocar más bien sobre lo que es el catecismo, que enseña el catecismo hacia nosotros los católicos, porque el catecismo es un documento que, más que todo, podríamos decir, ahí está nuestra base, nuestra fe. Pero sí, Jesús mismo lo instituyó, lo que es el orden sacerdotal. Eso lo podemos encontrar en Lucas 22:19, cuando Jesús los instituye, tanto la Eucaristía y el orden sacerdotal. Eh, así es. Y es que el catecismo viene siendo para el católico el faro donde se nos da esa guía. Todo, podemos saber muchos cristianos que estamos caminando en la sombra, en la penumbra, pero el catecismo es ese faro que nos va a orientar y nos va a decir mucho acerca de nuestra iglesia. Así es. Es lo que tenemos que ver aquí, es lo que te comentaba sobre Lucas, San Lucas 22:17 nos hablaba. Pero empezamos con el 19. El 19 dice: luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Haga esto en memoria mía. Aquí vemos que Jesús instituye lo que es la Eucaristía y la orden sacerdotal en la Pascua. Entonces ahí vemos realmente que Jesús realmente instituye lo que es el orden sacerdotal. Lo que tenemos que ver, lo que hemos visto con el catecismo. Si nosotros regresamos para atrás, aquí vemos que es un orden de sacramento, gracias que Jesús lo han confiado, o sea, Cristo lo ha confiado a sus apóstoles. Y eso podríamos entender también viene desde la sucesión apostólica, y Jesús es el que lo instituyó y los apóstoles fueron transmitiendo hacia sus sucesores, podríamos decir, por ejemplo, especialmente los obispos, que son realmente el que representa a la iglesia. Es lo que estaba comentando. Ujú. Aquí vemos también en Lumen Gentium, el numeral 18. El Concilio Vaticano lo dice también. Cristo es el Señor que dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre instituyó
en su iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios llegue a la salvación. Es lo que vemos en el numeral 18 del Lumen Gentium. ¿Algo quieres comentar, Así. mi hermana? Sí, así es. En efecto, el sacerdocio viene siendo un sacramento de servicio total. Y hay que hacer un paréntesis aquí de los dos sacramentos de servicio, que es tanto el matrimonio, como bien lo decías tú, y el sacerdocio. Y ambos podemos decir que tienen sus diferentes aspectos y cualidades, características que los van a hacer desarrollarse en el ámbito social. Y es que el sacerdocio se desarrolla en un ámbito social, no es un desarrollo estrictamente dentro de los muros de la iglesia, sino que sale a la sociedad, tal y como lo decía Jesucristo, que fueran por todos los confines de la tierra anunciando lo que ellos habían vivido y anunciando el evangelio. 2000 años después sigue sucediendo lo mismo, que los sacerdotes su fin es llegar al pueblo y llevar a Cristo. Cristo como camino para llegar al Padre. Ajá, sí, es lo que estamos viendo aquí, como te decía, aquí, perdón, aquí se me entró esto, a ver, déjame checar, es lo que estamos viendo aquí, lo que Jesús instituye, lo que es su iglesia hacia Ujú. nosotros, o sea, más que todo Jesús instituyó lo que es el orden sacerdotal y, y Jesús lo confirió a sus apóstolos, entonces sus apóstolos fueron, dejando más que todo institución, obispos también, eso podemos encontrar, en ejemplo, el apóstol Pablo decía también a Timoteo también, a ver, Exacto. así, ajá, aquí, No, y es importante también tú, por ejemplo, ver que el sacerdocio se instituye justamente antes del martirio de Jesús. Como tú decías, el Jueves Santo se instituye el orden sacerdotal y también la Eucaristía. Vemos que son hechos muy importantes que se instituyen previo al martirio que va a pasar Jesús. Entonces, a diferencia de los demás sacramentos, ¿verdad? Que los instituye Jesucristo, pero es en ajá. diferente momento. Más que todo es porque yo creo que para mí es importante este sacramento. ¿Por qué? Porque sin el sacramento del orden no tenemos, podríamos decir, acceso hacia la vida cristiana, por ejemplo, lo que es el bautismo, Ujú. la confirmación, la unción de los enfermos, la confesión. Y sin el orden sacerdotal no tenemos acceso hacia esos sacramentos. Y eso es un sacramento muy importante y es más ese sacramento es un llamado, no es cualquier persona lo puede hacer. Un ejemplo, yo podría desear o otra persona podría desear, pero si no es llamado, entonces vemos como Lucas, perdón, en San Marcos 1, 16, 19, cuando Jesús llama a las personas, vamos a leer, y dice, mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. 17. Jesús les dijo, sígame y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó. O sea, vemos también, eso es un llamado de Dios. No es que uno podríamos decir, desearla o no, yo quisiera ser sacerdote, pero si no es un llamado de Dios, uno no puede ejercer ese ministerio. Sí, y es que hay que tener en cuenta que todo lo que proviene de Dios son dones, porque incluso la misma fe es un don. Y los sacramentos de servicio son dones que se nos entregan. Por ejemplo, no todos pueden ser esposos, esposas. El llamado, como tú dices, no es para todos, ¿verdad? Sino que es un don especial que se entrega por medio del bautismo y que se perfecciona por medio del Espíritu Santo para estas personas que van a desarrollar los sacramentos de servicio. Ajá. Sí, como dice el catecismo también, volvemos al catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1575. Eso lo dice el catecismo. Fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y su autoridad. Elevó a la derecha del Padre. No abandona a su rebaño, sino que lo guarda por medio de los apóstoles, bajo su constante protección y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúa hoy su obra. Prefacio, es lo que dice, prefacio es un documento de la Iglesia Católica,
Dice, pero vemos más adelante, por tanto, es Cristo quien da a unos a ser apóstolos, a otros pastores. Ahí lo vemos en Efesios 4:11. Y lo dice el Lumen Gentium también, numeral 21. Así es. Eso es un llamado, eso, o sea, más que todo, como estábamos comentando hace ratito, que es Jesús mismo lo instituye, no es porque uno o sea, podríamos decir, lo quiere hacer eso, no, eso es yo creo que nosotros tenemos, lo que tenemos que hacer como nosotros los laicos, es más que todo orar. ¿Por qué? Para que Dios envíe más pastores, más sacerdotes, porque a través de eso, como le decía, no tenemos acceso hacia lo que es los 7 sacramentos sin, más que todo, no tenemos la iniciación, cuando uno entra a lo que es el cristianismo, no tenemos acceso sin el orden sacerdotal, tenemos que pedir a Dios, por ejemplo, para que Dios envíe más sacerdotes, porque eso es un ministerio muy, muy importante en la vida cristiana. Exacto, pedir por las vocaciones sacerdotales, ¿verdad? Y también es importante hacerle ver al cristiano que el orden sacerdotal es el principio y el culmen de nuestra vida religiosa, porque desde que nacemos nos instituyen como cristianos en el momento de nuestro bautismo, como hablábamos, por medio de un Ajá, sacerdote, y nuestro fin último con la muerte nos instituye también un sacerdote. ajá. Tenemos el auxilio de la iglesia por medio de la persona Cristi, del sacerdote. Sí, y más que todo, para entender bien las cosas, nosotros todos somos sacerdotes, pero sacerdote común de los fieles. Entonces, lo que estamos hablando ahorita es sobre lo que es el sacerdocio ministerial, es donde es un ministerio, no es como nosotros lo tenemos. Claro que todos somos sacerdotes, pero lo que estamos hablando, lo que es el orden sacerdotal, es el orden ministerial, es un servicio, como hemos dicho. Eso lo dice, por ejemplo, aquí vemos lo que es en el Catecismo Numeral 1851. Ese sacramento configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su iglesia. Por la ordenación recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la iglesia, en su triple función del sacerdote, profeta y rey. Es lo que estamos diciendo, por ejemplo, más que todo, aquí es porque, para entender bien, a través de la persona del sacerdote, es Cristo que actúa en ese sacerdote. No Así es, es. no es bueno, siempre vemos humanamente, ahí están los sacerdotes como humanamente, pero lo que hay que entender bien, como la fe, pues, vemos que Jesús es el que actúa en ese sacerdote. Entonces tenemos que tener respeto hacia ellos, porque hay veces que nosotros a veces no respetamos a nuestros sacerdotes, nuestros guías, no escuchamos y queremos abusar de lo que ellos nos dicen. Pero lo que vimos aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, que Jesús es el que está en medio de ellos, Jesús es lo que representa a ellos, más que todo, Jesús es el que representa a ellos, porque es igual cuando ellos se consagran, Jesús es el que se consagra, la hostia no es ellos. Exactamente, así es. De hecho, cuando se ordenan nuevos sacerdotes, diáconos y presbíteros, que son los dos niveles un poquito bajos, es el obispo que ordena al sacerdote es Cristo, es realmente Cristo. Lo vemos en varios momentos dentro de la liturgia, la misa, la institución de la Eucaristía, que lo hace Jesucristo, cuando se lee la palabra y se da la homilía, es persona Christi. Vemos que el sacerdote es como que prestara su cuerpo, ¿verdad? Para que Jesús habitara en él y a través de él nosotros obtengamos otras gracias, como es el sacramento de la reconciliación. Muchos dicen, le están contando los pecados al sacerdote, ¿verdad? Pero es realmente la persona de Cristo. Sí, es Cristo lo que representa a ellos. O sea, si hablamos de esos temas, es otro tema también sobre lo que es la confesión, pero como estamos diciendo, es Jesús que representa eso y es Jesús lo que perdona el pecado, no es el hombre, podríamos decir, como nos dicen por ahí. Eso es lo que Exactamente. estamos viendo. Por ejemplo, aquí en numeral 1592 del Catecismo, el sacerdocio ministerial es lo que estamos hablando sobre el sacerdocio ministerial. Ujú. El sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Es lo que estamos viendo. Ellos tienen un poder sagrado. Claro, no van a decir que el sacerdote no falla, pero lo que aquí estamos viendo, como tú decías, sobre lo que es el sacramento que nos da. Por ejemplo, lo que es la penitencia, lo que es el sacramento de reconciliación.
ellos tienen el poder, viene de Jesús, como hemos visto arriba, viene a través de Jesús. Entonces, claro, hay sacerdotes que puede fallar, puede equivocarse, pero lo que es el poder del sacramento que ellos nos pueden dar, eso no se impide, eso no pierde su poder, podríamos decir. Exactamente. No, y también miramos que el orden sacerdotal es como un sello que se les imprime. De hecho, todos los sacramentos, ¿verdad? Pero con el sacerdote, como hablábamos, de que aún fallando en su calidad humana, el orden del sacerdocio no se altera. Ajá, así es. Sí, así es porque a veces hay personas, no, ¿cómo voy con un sacerdote, con una persona igual que yo? No, es que Jesús mismo lo da el poder hacia ellos y ellos lo que tienen que ejercer lo que Jesucristo da hacia ellos. Eh, Exacto. No, y este poder que se le concede al sacerdote no es que la Iglesia Católica se lo haya inventado, sino que vemos que viene instituido por Cristo a través de la historia de la Iglesia con la sucesión apostólica, ujú, como lo vemos. Y muchos han de pensar, ¿verdad?, que el orden sacerdotal es algo que se impuso después de la vida de Cristo con los apóstoles, pero fue el mismo Cristo que lo impuso. ajá. Más que todo para hablar sobre esos temas, aquí no podemos, más que todo, dar todo, pero hay, o sea, podemos, si empezamos a estudiar sobre esos temas, es más profundo. Aquí en 10 15 minutos uno no puede aclarar todo, podríamos decir. Por ejemplo, como tú decías, vamos lo que es en la sucesión apostólica, que decía lo que es los padres de la iglesia sobre lo que es el orden sacerdotal y cómo fue evolucionado, cómo fue cuando se conoció por órdenes sacerdotales. O sea, ya es un tema más profundo sobre eso que Muy estamos profundo. hablando. Sí, así. Sí, eso es muy importante que a través de nosotros como los católicos pues tenemos que valorar nuestros sacerdotes porque a través de ellos, como le dije, a través de ellos pues no tenemos ni, más que todo, sin sacerdote no tenemos el sacramento porque a veces hay personas, bueno, eso no me interesa, pero yo podría decir a esa persona a veces está mal porque a través de eso, del sacerdote, más que todo sin sacerdote no tenemos el sacramento, ninguno de esos sacramentos, tanto lo que es el Ujú. bautismo, como hemos dicho, pues, porque aquí lo dice, por ejemplo, aquí Sí. dice, los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza el culto divino. Aquí estamos hablando sobre esos cultos, cómo es lo que la misa también, porque sin la misa no hay, o sea, perdón, sin el sacerdote no hay misa. Ujú. Yo creo Así que, es. yo creo que no sé, ¿quieres comentar algo o aquí Sí. No, llegamos? es una piedra angular realmente de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y diría que los órganos importantes del cuerpo eclesial son los sacerdotes. Como bien tú lo decías, sin los sacerdotes se anulan totalmente los otros 6 sacramentos porque no hay quien los realice. Y el orden específico que tiene la iglesia, que está precedida por los sacerdotes, por su jerarquía. Entonces, se anularía todo, se anularía la iglesia, se anulan sacramentos, se anula esa guía pastoral que tiene la iglesia. Ujú. Más que todo podríamos ir sin sacerdote y sin obispos o sin ninguna jerarquía, la iglesia podríamos decir, se queda. Es como, no me acuerdo de eso, hay un pasaje, bueno, ahí habla sobre lo que es el orden o la ley, si mis no estoy mal, no me acuerdo, hay un pasaje de la Biblia donde decía que sin un ley, o sea, está hablando en la sociedad, si no hay autoridad en la sociedad, el pueblo se va en ruina. Y eso podríamos decir con el orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque sin un sacerdote no tenemos el sacramento, no tenemos nada. Pero para entender bien, el orden sacerdotal o la iglesia no se puede destruir. ¿Por qué? Porque de Cristo, porque Cristo es el que la guía, no es un hombre, no es como, podríamos decir, como dice por ahí, es que es el Papa que lo guía. Ciertamente es el Ujú. Papa que está ahí en la cabeza, pero es Cristo que lo guía a través desde la persona del Papa, por ejemplo, y es el Espíritu Santo que lo guía también, porque, bueno, por ejemplo, yo creo que no es el tema que estamos tocando, pero si nosotros recordamos el Evangelio de Mateo 28:20, Jesús dijo que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ahí dio autoridad para que Jesús tuviera, aquí no se refiere solo para los apóstoles, no, porque Jesús sabía que su iglesia tiene que estar para siempre hasta que Él vuelva a la segunda venida. Exactamente. Es a través hasta la parucía donde nosotros vamos a seguir gobernados, porque la palabra del orden sacerdotal es como un gobierno, ¿verdad? En su origen etimológico. Entonces,
gobiernan la iglesia hasta la segunda venida de Cristo, donde Él ya va a ser el que tome las riendas de su iglesia. Mm, Incluso lo menciona porque dice que la iglesia no va a perecer ante las puertas del infierno. O sea, ujú. Jesucristo está Sí, ajá. confirmando la... Sí, ajá, sí, hablando sobre esto, yo creo que no es el tema con el día, pero más que todo, Jesús no es igual como nosotros. Nosotros podemos mentir, pero Jesús no puede mentir. Cumple con su palabra. Por eso ahí vemos lo que Jesús pues instituyó, lo que es el orden sacerdotal, y Él lo ha dejado, y eso tiene que estar hasta que Él vuelva. Exactamente, sí, es Ujú, cierto. La plenitud de la iglesia no se es tripartita. Está Cristo por haberla instituido y ser él la pieza angular. ujú. Está el orden sacerdotal que nosotros tenemos, que es el que gobierna y da las direcciones para el pueblo fiel. Y nosotros, como pueblo laico Sí, y ajá, sí. fieles, Así. conformamos toda una iglesia. Ujú. Ujú. Bueno, yo creo que es todo por hoy. Bueno, si así lo quiere Dios, nosotros podemos hablar sobre esos temas también. Si así lo quiere Dios, volvemos a hablar sobre esos seis sacramentos más, lo que es el bautismo, la confirmación, reconciliación, unción de los enfermos, el matrimonio también, y esos temas muy importantes. Si así lo quiere Sí. Dios, nosotros podemos organizar también y hablar sobre esos temas y profundizar más para que especialmente los que van a ver este video, pues tengan un poco de conocimiento qué es lo que cree también, no es lo que nos cuenta, sino que conforme la que la palabra de Dios nos enseña. Exactamente. La palabra de Dios y el magisterio de la iglesia, que a través de sus documentos, pues son unos documentos didácticos que ayuda a que los fieles tengamos conocimiento de nuestra iglesia, cómo se maneja, cuáles son sus componentes, para instruirnos en la fe, incrementar la fe y sobre todo el fin último que es llegar a Dios a través del camino de Cristo. Ujú. Así es, yo creo que es todo por hoy, entonces ¿Sí? aquí nos quedamos. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias también por tu presencia, y si así lo quiere Dios, volvemos otra Sí, vez. en otros, en Ajá, otros sacramentos, sí, porque aquí hay tema para mucho. sí.